que lo va localizando, nos vamos a ir poniendo en contexto. Cuando se acercaba el final del ministerio de Jesús en la tierra, Jesús vivió toda su vida como un judío practicante. ¿Qué quería decir esto? Que guardaba las fiestas, las ordenanzas que estaban escritas en la ley, aunque el judaísmo del primer siglo no es exactamente el judaísmo que hoy vemos, y que en algunos círculos cristianos incluso quieren abrazar. Hace unos días vi unas imágenes. Ustedes saben que en Israel hay un grupo, no solamente en Israel, en varios lugares del mundo, pero en Israel hay un grupo religioso judío que se les denomina o se llaman ortodoxos. ¿Cómo se identifican ellos? Bueno, usted los ve vestidos todos de negro, hombres y mujeres, con un sombrerito. Los niños usan unos bucles que hasta cierta edad se los recortan, los hombres llevan barba. Siempre están vestidos de negro, ellos visten de negro porque están de duelo, de luto por el templo que fue destruido y esperan el Mesías. Bueno, esos judíos viven un judaísmo muy extremo, bueno, extremo entre comillas, ¿no? Quizás sean los herederos de los fariseos, pero alguien que predica en Israel, que predica el Evangelio en Israel, no solamente estos grupos judíos, sino también otros un poco más liberales, sus niños se sienten con toda libertad de escupir a la persona que está hablando. Y ese es un mosaico del judaísmo hoy en día que no tiene nada que ver con lo que Jesús y los discípulos practicaban. Ellos obedecían la ley y viajaba Jesús de Galilea, donde residía, a Jerusalén, en la montaña, para la fiesta de la Pascua, para el Pasaj. Y había ido durante toda su vida, desde su niñez, sus papás, María y José, eran también judíos piadosos. ¿Qué quiere decir? Judíos que respetaban la ley y que obedecían a las ordenanzas. Cuando Jesús creció y empezó su ministerio, algo en su hogar pasó. Fíjense que sus hermanos, porque la Escritura dice que Jesús tenía hermanos y tenía hermanas, sus hermanos no creían en Jesús. Incluso familiares se acercaban cuando Jesús andaba predicando en las aldeas y haciendo milagros, y como que les decían: vayan a recoger a su hermano, miren qué locuras anda haciendo. Por eso en ese contexto es cuando Jesús en cierto lugar le dice: tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman, te buscan. ¿Por qué sus hermanos y su madre estaban afuera? Pues porque no andaban ¿con quién? Con Él, ¿no? Aunque después de la resurrección de Jesús pasó algo maravilloso, sobre todo en la vida de uno de ellos, seguramente el segundo después de él que nació, Jacobo, porque su vida fue transformada totalmente. Bueno, estamos en este lugar en que Jesús llega a Jerusalén para celebrar la Pascua. Él sabía que era la última Pascua que iba a celebrar con sus discípulos y en este ambiente terrenal. Envía a dos de sus discípulos a preparar, porque la Pascua se preparaba con antelación. Era un cordero que había que sacrificar, había que prepararlo asado con hierbas amargas, con panes acimos, o sea, panes sin levadura, con vino. Así es como se tomaba la Pascua. Así que les dijo: miren, vayan, cuando ustedes vayan de camino se van a encontrar a cierta persona y ustedes le van a preguntar: ¿dónde está el lugar donde nuestro Señor va a celebrar
la Pascua, y Él les va a mostrar un aposento alto, ya dispuesto, preparado ahí. Bueno, entonces Jesús y sus discípulos llegaron a ese lugar, celebraron la Pascua. Ya he hablado de esto muchas veces, lo voy a volver a comentar. A veces tenemos esa idea en nuestra mente que hemos adquirido por las tradiciones, ¿verdad? Cuando vemos un cuadro de la última cena, vemos una mesa y casualmente vemos a todos los discípulos viendo hacia la cámara, como si fuera una selfie. Bueno, en ese tiempo no había, esas mesas no se usaban, más bien era un taburete bajito, y lo que sí había eran ya sea tapetes o cojines, donde la gente se sentaba en el suelo o se medio recostaba y se ponían los alimentos regularmente en el centro, en una sola platón, donde todos con las manos agarraban cada quien su parte con pan, se la llevaban a su boca, así que todos comían del mismo plato. Así estaban todos, la mesa estaba alrededor, Jesús y sus discípulos, ya sea sentados en el suelo o medios reclinados. Así comieron la Pascua. Fue el momento en que Jesús tomó la copa, tomó el pan y estableció la Pascua, ahora la Santa Cena, la comunión. Pero es importante que en su mente graben esa imagen de que están sentados en el suelo o están recostados casi en el piso. Dice este pasaje: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que a Dios volvía. Ahora, dice que Satanás ya había puesto en el corazón ¿de quién? De Judas, que le entregase. ¿Por qué era necesario que alguien le entregara? Bueno, Jesús enseñaba en el templo. Varias veces los fariseos, los saduceos lo habían escuchado enseñar en el templo, lo podían identificar claramente, pero no. En ese tiempo no había identificaciones. Cuando se iba a apresar a alguien tenía que señalar quién era. Y eso es lo que había puesto en el corazón Satanás, en el corazón de Judas, que hiciera, que lo señalara, para que lo aprendiera. Jesús sabía entonces que Dios le había dado todas las cosas. Quizás hubiera sido posible que en ese momento él dijera: bueno, yo, ¿qué tengo que estar conviviendo con estos, no? Si Dios me ha dado todas las todas las cosas. Él sabía, pero dice que como amó a los suyos, así los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces, levantándose de la mesa, todos los demás estaban sentados o reclinados, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, quiere decir que se la amarró regularmente en la cintura. Luego puso agua en un lebrillo, en una palangana, en un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto de seguro lo vemos así muy romántico el asunto, pero en ese momento ha de haber chocado con la percepción que tenían los discípulos. Los discípulos estaban considerando que Jesús era el Mesías, y una de las características que el Mesías iba a tener es que iba a ser el rey que iba a heredar el reino de David, su padre, y iba a estar en una posición muy sublime para liberar a su pueblo. Seguramente ellos pensaban de la dominación romana.
Pero lavar los pies era la labor de un esclavo, del siervo más bajo, del que recibía a los invitados en la puerta. Se quitaban las sandalias y él les tenía que lavar ¿qué? Los pies. Jesús se levantó y empezó a lavar los pies de cada uno. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Qué estaba haciendo el Maestro? ¿Qué estaba haciendo el Rey? Hace unos días, quizás unas horas, había entrado en lo que se denomina la entrada triunfal en Jerusalén, montado en un burrito. La gente extendía a su paso su ropa o ramas de árboles o palmeras y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, proclamando que él era el rey que había de venir. Ese rey estaba cenando con sus discípulos, se levantó y empezó a lavarles los pies. Entonces vino a Simón Pedro. A lo mejor los demás sí lo pensaban, pero Simón era el único aleverestado que siempre actuaba antes de pensar lo que iba a hacer o lo que iba a decir. Llegó a donde estaba Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. O sea, él entendía, comprendía que no era una labor que le correspondería ¿a quién? A Jesús. Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús. ¿Qué le dijo? Le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender. ¿Cuándo lo vas a entender? Después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Mira, si quieres lavarle a los demás los pies y los demás se dejan, está bien, pero conmigo no cuentes. A mí no me vas a lavar los pies jamás. Con una sola palabra Jesús lo hizo cambiar de parecer. Cuando Jesús le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, casi le dice: mira, si no te dejas lavar los pies, es mejor que te vayas, porque no tendrás parte, no tendrás suerte, comunión conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, ahora cambia. Pedro se va de los extremos, ¿no? Le dice primero: Señor, ¿no me vas a lavar los pies? ¿Qué? Jamás. Ahora le dice Simón Pedro, le dijo: no solo los pies, sino que también las manos, incluso ¿qué? La cabeza. O sea, casi báñame. Entonces Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice: todos están limpios. Bueno, estoy exagerando, no todos. ¿Por qué decía que no todos? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Y es una situación verdaderamente casi incomprensible. Pensar que entre los discípulos a los que Jesús había elegido, había escogido, dice que en una noche Jesús pasó la noche orando en un lugar alto, y que en la mañana, al bajar, llamó a 12, a los cuales llamó apóstoles. Y dice la Escritura que llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Andrés, llamó a Jacobo, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, etcétera, etcétera, a Judas el Tadeo y a Judas Iscariote. Como aquel que Jesús llamó y que había visto los milagros. Judas también estuvo cuando la multiplicación de los panes, de los peces,
cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando Jesús levantó de los muertos al hijo único de una viuda de Naín, Judas estuvo allí presente en todo momento. ¿Qué había pasado en Judas? Que ahora Jesús lo identificaba, dice, ¿no están limpios todos? Dice que Satanás había entrado en su corazón. ¿Cómo fue que Judas abrió las puertas de su corazón para esto? Judas seguramente empezó a pensar que el maestro no lo llevaba a ningún lado, que en vez de ser el rey que se pensaba que iba a ser el Mesías, actuaba de forma diferente, andaba con pobres, se juntaba con gente de mala reputación, a veces no tenía ni para comer. ¿Qué clase de Mesías sería alguien así? Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto. Acuérdense que para ceñirse la toalla se quitó su manto. El manto era muy importante en ese tiempo, porque ese manto les servía de abrigo cuando hacía frío, les servía de cobija en la noche, les servía de sombra cuando hacía calor. Un hombre sin manto no era nada. Aún los más pobres, aún los mendigos usaban un manto. Recuerden a Bartimeo, el ciego, que cuando oyó que Jesús pasaba por allí, ¿qué dice que hizo? Arrojó su lo único que él poseía, que era valioso, lo hizo a un lado, y entonces empezó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se había quitado el manto y nuevamente se lo puso. Volvió a la mesa, tomó el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Pues todos pensarían: bueno, nos has lavado los pies. Vosotros, no estaba hablando de los otros que no lo seguían, que no lo reconocían, sino estaba hablando de aquellos que estaban allí con él, que lo habían seguido, muchos de ellos, si no es que la mayoría, dice la Escritura, que habían dejado todo por seguir ¿a quién? A Jesús. Vosotros me llamáis maestro. En ese tiempo los maestros, los rabinos, eran muy reconocidos. El discípulo tenía que mantener ¿a quién? Al maestro. Y el maestro tenía su papel, su rol. Los discípulos eran una cosa, pero los maestros eran otra. Ustedes me llaman maestro. Y no solamente me llaman maestro, me llaman Señor. Ya hemos aclarado muchas veces que esa palabra implicaba al amo que tenía esclavos. Lo reconocían como maestro, lo reconocían como el amo. ¿Qué amo era el que le lavaba los pies a quienes? A sus esclavos. Dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esto tenía una implicación, ya lo hemos explicado alguna vez, no tanto en el aspecto literal de estarnos lavando los pies los unos a los otros, sino en el contexto de la convivencia. Por eso Dios nos ha puesto en un cuerpo, para que nos sirvamos unos a otros. ¿Cómo vamos a mostrar ese amor? Acabamos de leer que dice: como los amó ¿hasta cuándo? ¿Cómo mostró Jesús su amor por sus discípulos? No solamente de palabras, sino de ¿qué? De hecho, Él, el Maestro, el Señor, les lavó
los pies. Ustedes también tienen que hacer lo mismo. Mostrar el ¿qué? El amor. Mostrar el amor unos con otros. No nada más al que quieras, ¿no? Nada más al que se deje, porque Pedro dice, hay gente que no se deja amar, ¿no? Hay gente que no se deja ayudar. ¿Cómo quieres que te ayude si no te dejas, ¿no? Debes de aprender a ser como Pedro. Primero le dijo, no, Señor, jamás me vas a ¿qué? Y después dijo, no, Señor, no lávame los pies, lávame las manos, la cabeza. Dice, debemos de lavarnos los pies los unos, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, y esto es lo que tenemos que tener conciencia, el siervo no es mayor que su señor, o sea, el esclavo no es mayor que el amo, ni el enviado es mayor que el que le envió, o sea, todo tiene un lugar. Jesús es el Señor, Jesús es el Maestro, y nosotros debemos aprender a servirle, sirviendo a quienes, a nuestros hermanos. Si sabéis estas cosas, que las sabemos, bienaventurados seréis. ¿Cuándo? Si las haces. Si tú sabes de este asunto del amor y de servirnos, pero no lo hacemos unos con otros, ¿de qué nos sirve? ¿No nos sirve de qué? De nada. Van a ser bienaventurados, vamos a ser bienaventurados cuando sabemos estas cosas, pero cuando tenemos la capacidad de llevarlas a la práctica, de hacer que sucedan. No hablo a todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Ahora, aquí me llamaba profundamente la atención. Jesús no se levantó y dijo, ¿sabes qué, Judas? Mira, tú ya salte porque ya sé que tú no andas en el mismo canal. Él lo mantuvo ahí, lo mantuvo cerca, pero él estaba consciente de que ya en el corazón de Judas había pasado algo tremendo, que ya, aunque estaba allí, ya no pertenecía a ese lugar. Pablo lo dice de una manera muy interesante, o alguno de los discípulos, no recuerdo exactamente, cuando dice, salieron de nosotros porque no eran de ¿quiénes? De nosotros. Y Jesús está hablando de amarnos, está hablando de servirnos, pero en determinado momento dice, pero no les estoy hablando a todos, aunque aquí están muchos, no les estoy hablando a todos ustedes. Dice, no hablo a todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esa traición de Judas, ahí comía con Jesús, cuando le preguntaron más adelante, ¿quién es el que me va a traicionar? ¿Quién es, Señor? El que mete su mano en mi plato, ¿no? En uno de los salmos dice, mi compañero, con el que tenía confianza, con el que comíamos juntos, fue el que se levantó en contra de mí. Y la traición es así. De alguna u otra forma, todos la hemos vivido, ¿no? Yo les decía que a veces el saber esto para Jesús ha de haber sido un dolor, una tristeza, porque hay mucha gente que aunque te saluda, aunque te dice hermano, aunque te abraza, ¿no?, a tus espaldas habla mal de ¿quién? De ti. Pero si a Jesús experimentó
esa traición, nosotros también debemos de estar conscientes de que eso puede suceder en cualquier momento. El que está más cerca, el que come conmigo, el que ha recibido quizás un beneficio, una ayuda de mí, es el que se va a levantar en mi contra. Dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, o el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, esto es una regla general. Usted recibe a alguien que viene en el nombre del Señor, es como si estuviera recibiendo ¿a quién? Al Señor mismo. ¿Cómo trataría usted al Señor? ¿Lo dejaría en la puerta? ¿O lo invitaría a pasar? ¿Le convidaría a algo? ¿Le daría agua? ¿Le invitaría a comer? ¿Cómo recibiríamos al Señor en nuestra casa? O de plano no lo recibiríamos, nos esconderíamos cuando toquen la ¿qué? La puerta. Abriendo la puerta del corazón, de nuestro corazón. Exacto. Pero dice, así como piensas recibirme a mí, debes de recibir al que viene en mi nombre. Porque el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Esto es, al Padre. Habiendo dicho Jesús esto, en determinados momentos a veces nos conmovemos, ¿no? A veces vemos algún video o alguna situación y nos conmovemos y se nos llenan los ojos de lágrimas y nos identificamos con esa persona o con esa situación, etc. Jesús le pasaba también de momento, ¿no? Decía, miren, al que los recibe a ustedes me va a recibir ¿a quién? A mí. Y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Diciendo esto Jesús, dice, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros, ¿qué? Me va a entregar. Y siempre es clásico. Dice que todos los discípulos empezaron a verse ¿qué? ¿Quién será? ¿No? ¿Quién va a ser? Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de ¿quién? De Jesús. Dice que él volvió a ponerse el manto y se volvió a sentar en la mesa. Aquí da a entender que no solamente estaba sentado, estaba entre recostado, pero a ese discípulo que Jesús amaba y que él se dejaba también ¿qué? Amar por Jesús. ¿Cómo estaba? Recostado en su pecho, ¿no? Imagínense un poquito allí a Juan recostado en el pecho de Jesús. Dice, ese discípulo, a este pues hizo señas Simón Pedro, ese Pedro era tremendo, para que preguntase, ¿quién es aquel de quien hablaba? Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, ¿eh? Cuando alguien le da de comer a otra persona en la boca, ¿eh? es una expresión de íntima relación, ¿no? ¿Usted a quién le da de comer en la boca? A sus hijos, ¿no? Quizás a su esposo, a su esposa, a lo mejor a sus padres cuando ya son grandes, ¿no? Pero usted no le va a dar de comer en la boca al hijo del vecino o a cualquier persona, ¿no? Sino a alguien que tiene mucha ¿qué? Jesús dice, mira, al que voy a remojar
mi pan en la comida y se lo voy a dar, ¿va? Y aquel hipócritamente lo va a ¿qué? Lo va a comer, ¿va? Al que yo diera el pan, ¿a quién se lo dio? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Después de ese bocado, Satanás entró en él. Al principio vimos que decía la escritura que Satanás había puesto en el corazón de Judas que lo entregara, pero aún Satanás no era completamente dueño de él. Pero una vez que tomó ese bocado que Jesús mismo se lo dio, y aquí yo me revolvía en el asunto del pensamiento, y es lo que quiero que pongamos mucha atención, que hay personas que aunque participan de las cosas de Dios, a algunos les va a ser para bien y a otros les va a ser para ¿qué? Para mal. Y uno podría pensar, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que las cosas de Dios me pueden ser para mal? Porque la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Usted ha aprendido de la palabra, aquí se ha expuesto la Escritura, eso debería de ser para su ¿qué? Para su bien, para su beneficio, para su crecimiento espiritual. Pero si usted ha aprendido, lo sabe, lo conoce, pero no lo hace, es para su propio mal, porque se hunde en el pecado de aquel que se rebela en contra de la voluntad de Dios. Jesús le dio el pan y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas era el de la bolsa, o sea, Judas era el tesorero. Regularmente cuando se nombra un tesorero se nombra a una persona que confiable, no vaya a ser que se lleve la lana, ¿no? Cuando se hace la mesa directiva de padres de familia en una escuela y se escoge a un tesorero, pues siempre se pretende que esa persona sea una persona fiable, confiable, honesta. Bueno, Jesús no sabría quién era Judas. Dice que él era el de la bolsa. Cuando a Jesús le derramaron un perfume muy costoso, que costaba casi el sueldo de un jornalero de todo un año, o si no es que más, Judas fue el que respingó y dijo, ¿por qué se desperdicia esto? Se pudo haber vendido para dárselo a quienes. Pero la Escritura aclara esto. No porque a Judas le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y agarraba de lo que entraba en donde, en las arcas, en las bolsas. Entonces el asunto de Judas nos lleva a lo siguiente. No fue de la noche a la mañana lo que le pasó a quién. Fue un cúmulo de situaciones. Él ya andaba mal, ¿sí me entiende? Y usted y yo diremos, ese Judas está tremendo. Pero a lo que quiero reflexionar hoy es a eso. Si andas mal, si ya tiene tiempo que andas mal, aguas. Porque lo que recibas de Dios no pudiera ser no para tu qué, para tu bien, sino para tu mal. Hay quien dice, no, Dios me bendijo. Dios me bendijo con un trabajo, me bendijo con un carro, me bendijo con una casa, ya no viene a la iglesia. Porque Dios lo qué. Y a lo mejor lo que recibió de Dios no fue para su qué, sino para su propio mal. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, ahora sí estaban
los que tenían que ¿qué? Que estar. Ahora sí, no había alguien que no estuviera en la misma sintonía, en el mismo canal, sino los que estaban presentes eran los que Jesús había elegido. Dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Amén. En otro evangelio se narra el mismo pasaje, cuando se levantan ya de la mesa y están a punto de irse. Jesús con sus discípulos la ciudad se abarrotaba en esos días. Es como visitar Acapulco en Semana Santa. Bueno, vamos a decirlo, visitar Taxco en Semana Santa. ¿Quién ha ido a Taxco? ¿Nadie? Bueno, Taxco está muy chico, no es muy grande. Bueno, está medio complejo porque hay muchas subidas, bajadas, callejones, etc. Entonces, en Semana Santa, porque se hace una procesión y se hacen unas festividades ahí, ese lugar que es turístico se llena a reventar, y si no encontraste alojamiento, hospedaje, va a ser difícil que te puedas quedar allí. Bueno, Jerusalén estaba lleno en la Pascua. Y no solamente estaba lleno, sino que Jesús y los discípulos pues no tenían la solvencia económica para hospedarse en algún lugar. Así que, ¿qué hacían? Pues muy fácil, lo que hacen algunos para pasar la noche. ¿Dónde pasan muchos la noche? Hay mucha gente que se va a las terminales de autobús, no a esperar el camión. ¿A qué se van? A dormir se van. Van allí, llevan sus cositas, se acurrucan ahí en un silloncito y hasta que amanece. Otros irán a quedar en una banca de un parque, abajo de un puente. Hay muchos lugares. Usted vaya en la noche a buscar gente que no tiene dónde vivir y los va a encontrar. Todos encuentran un refugio por allí donde puedan dormir. Jesús y los discípulos iban a un lugar así. Era un huerto donde había olivares, árboles de aceituna. Y en ese huerto, ese manto que Jesús llevaba, por eso lo volvió a agarrar, ¿verdad? Y el manto que llevaban todos les servía ¿de qué? De cobijita. Ahí sí, en Hotel 1000 Estrellas, ¿no? Viendo las estrellas de qué. Bueno, antes de irse, narra otro evangelio. Puestos de pie con los discípulos, ya se había ido Judas, ya estaban los que debían de estar. Dice, entonaron el himno y salieron. No me imagino a Jesús, o no me lo imaginaba yo a Jesús cantando. Pero a Jesús también le gustaba cantar. Pero no cantar cualquier cosa. ¿A quién le cantaban? A Dios. Y cuando la palabra de Dios dice que Él habita en la alabanza, ¿de qué? Es el hecho de estar, pero a veces no estar, como Judas. Estás aquí, pero no estás inmerso en lo que estamos haciendo. ¿Quiénes? Todos. Si estamos alabando a Dios, todos debemos de alabar ¿a quién? A Dios. Si tu mente, tu corazón anda divagando en otro lado, estás, pero a la verdad no estás. Y a veces Dios espera a que el que se tenga que ir, ¿qué?
se vaya. Se levantaron, cantaron el himno y se fueron al Getsemaní, a un huerto donde pasaban la noche. Entonces, hermanos, concluyo con lo que Jesús dijo. Este es el nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento les voy a dar. Y uno diría, bueno, ¿por qué nuevo? Si ya estaba escrito ¿en qué? En la palabra, en la ley. Pero la ley decía algo como esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti. Pero este mandamiento no se entendía bien. Acuérdense aquel hombre que le preguntó a Jesús para tentarle, ¿cuál era el más grande qué? Mandamiento. Y Jesús le dijo estos dos que acabo de referir. Y él, para justificarse, le quiso cambiar. Dice, bueno, pero a ver, dime, ¿quién es mi qué? ¿Quién es mi prójimo? Y a Jesús le dice, mira, le narra la acción del buen samaritano. Y dice, ¿tú quién crees que fue el prójimo de este hombre? Pues aquel que hizo misericordia ¿de quién? Ah, pues ve tú y haz lo que. Lo mismo, pero ahora Jesús lo aclara, dice, no, les voy a dar un nuevo mandamiento. Ya no estamos hablando del prójimo, de aquel que hace misericordia con quién. Contigo. Este es el nuevo mandamiento, que os améis los unos, así recibas bienes o recibas ¿qué? Males. Tenemos que amarnos unos a otros. Y así como Jesús nos dio ejemplo para lavarnos ¿qué? No importa que Judas esté presente, que Judas solamente esté buscando el momento, la situación adecuada. ¿Para qué? Para traicionar. Tenemos que amarnos unos a otros. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.